Hare, Namyo Renge-kyo, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Namyo Renge-kyo, 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 Namyo Renge-kyo. Estamos realizando una investigación. Queremos saber lo que piensan los habitantes de este sector popular. ¿Cuál es su visión de los problemas que estamos confrontando? ¿Cómo interpretan la actual coyuntura política? Sí, lo sé, un proyecto ambicioso, un reto a la altura de las dificultades. Ante las dificultades, creatividad. Se avisoran cambios inminentes e impostergables en el horizonte. Uno percibe las transformaciones en el aire. Es emocionante ser parte y testigo de este momento histórico. Bien, comencemos. ¿Qué opina del paro? Paro. No lo llamaría de ese modo. ¿Perdón? No es un paro. ¿Y qué es entonces? Un sabotaje. Una respuesta desconcertante. Si me permite ser sincera, le confieso que estoy sorprendida. Para ser más concreto, un sabotaje petrolero. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Hasta donde consta públicamente, los organizadores convocaron a un paro cívico nacional. Sí. Una fachada para proyectar una imagen democrática. No, un dato objetivo. Se puede verificar revisando las entrevistas y las ruedas de prensa en los diferentes medios de comunicación. Me dijo que era investigadora. Tiene la obligación de mirar más allá de las apariencias, ahí donde se esconden las verdaderas intenciones. ¿Usted asume que había motivos distintos a los expresados al inicio de este conflicto? Yo no asumo, lo afirmo. ¿Y de dónde surge esa convicción tan absoluta? Del análisis de todos los elementos, no tengo la menor duda, existe una agenda oculta. Es un hecho, siguiendo la cronología de los acontecimientos, que la gente del petróleo se le sumó días después de que comenzara el paro. Lo menciono porque es un dato verificable, no una interpretación. Soy periodista. Mi obligación es ser objetiva. Temo que nos vamos a meter en un terreno pantanoso. ¿A causa de qué? Un sabotaje o cualquier cosa. Ay, imagino que no. Se trama durante mucho tiempo. No es una decisión que se tome a la ligera por simple malcriadez. Póngase en su lugar. Me refiero a lo que manejan los hilos. Estamos hablando del petróleo, de millones de dólares, del motor que mueve la economía mundial, algo absolutamente imprescindible. Si su visión es la correcta, han logrado engañar a la inmensa mayoría de la población. ¿Acaso esa no es una constante en la historia de la humanidad? El poder y el engaño suelen viajar juntos. Prenda la televisión. Coloque cualquier canal privado. ¿Qué ve? Una avalancha cotidiana de mentiras, de informaciones manipuladas, de distorsión tendenciosa de situaciones y acontecimientos. ¿Casualidad? No. Una política maquiavélica dirigida a enfermar la cabeza de la gente con el más absoluto descaro y la mayor impunidad. Si observa con atención, es exactamente el mismo libreto que aplica en la radio y en los medios impresos. Hay que reconocerles algo. Siempre hay gente que compra esas mentiras. Soy pobre, no ignorante. Obviamente de izquierda. Sí, de izquierda. ¿Algún problema? No, en absoluto. Me pareció percibir cierta ironía en su voz. No fue mi intención. Me alegro. Es bueno aclarar ese punto. Para mí ser de izquierda es un honor. Implica principios, ética, conciencia, lucha. Usted es un joven, quizás no lo sepa, pero en plena democracia liberal burguesa ser de izquierda significó persecución, cárcel, tortura, asesinato, en algunos casos exilio. Sin olvidar a los desaparecidos, un eufemismo. Los presos políticos los subían en un avión, los lanzaban vivos en medio del mar. O se les pasaba la mano en los interrogatorios. Y enterraban los cadáveres en los lugares más insospechados. ¿Enseñan eso en la escuela de periodismo? Por supuesto, no estamos en la Edad Media. Es indiscutible que se cometieron algunas arbitrariedades. Arbitrariedades. ¿Escuchó alguna vez hablar de los teatros de operaciones? Esa palabra, arbitrariedad, no refleja ni de cerca el horror que se vivió en esos centros.
mí como si hubiera pasado exactamente ayer. ¿Me permite hacer unas preguntas un poco más personales? Adelante. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en este barrio? Vine en el año 68. Aquí conocí a mi mujer y nos casamos. Aquí tuvimos nuestros hijos y los criamos, los educamos. Cuando digo aquí me refiero a este lugar, a estas 4 paredes que usted ve. Un espacio modesto, pero lleno de recuerdos. Me imagino. ¿Cuántos hijos? 3, 2 hembras y un varón. ¿Viven con usted? Solo la más pequeña, por cierto, una excelente estudiante. Los otros 2 hace tiempo que levantaron vuelo. La ley de la vida. Mejor. Salieron íntegros, honestos, heredaron lo mejor de su madre. Una gran mujer. Lamentablemente falleció. Lo siento. ¿Trabaja? Sí, carpintero. Volvamos al motivo de la investigación. El pago. ¿De verdad usted es periodista? ¿Por qué lo pregunta? Pensé que habíamos superado eso. Ah, sabotaje, si usted lo prefiere. No, no se trata de lo que yo prefiera o no. Es una cuestión de... Hay una palabra que lo define exactamente. Semana. La escuché por primera vez hace muchísimos años atrás. Semana. Le confieso que tuve que usar el diccionario para conocer su significado. Y veo que hay muchos libros. ¿Le gusta leer? No me imagino la vida sin ellos. Interesante. No es algo muy común en este sector social. Retornemos al punto neurálgico. ¿Por qué afirma tan categóricamente que se trata de un sabotaje? La Coordinadora Democrática sostiene textualmente que se trata de rescatar al país. Todas las acciones que están tomando son fundamentales para evitar una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Esas acciones son las que han llevado al país al borde del colapso. ¿Usted acusa a la oposición de ser la responsable de esta situación? Sí. Tendría que aportar pruebas concretas y tangibles. Están a la vista, que un ciego la vería. Por cierto, todas apuntan a explicar la razón que los ha llevado a este nivel de locura. Según usted, ¿cuál es? Derrocar al presidente. Una acusación temeraria. Por cierto, un presidente elegido en elecciones democráticas por la inmensa mayoría de la población. No pierda de vista ese pequeño detalle. ¿Y qué me dice de la entrega de la soberanía? De las conductas autoritarias, de los ataques a la propiedad privada, de la constante y sistemática descalificación a los opositores, del mal manejo de los fondos públicos, de la ineficiencia administrativa, de la corrupción, entre otros pequeños detalles? Interesante. Ya no pregunta, ahora opina. ¿Qué hace en este sector social? No es común ver a una periodista subiendo cerro. Ya se lo dije, una investigación que involucre a la gente de este sector social. El pueblo no es pendejo, suma, relaciona los acontecimientos. No se olvida del golpe de Estado ni el gobierno de Carmona el Breve, tampoco las calles teñidas de sangre. Estos acontecimientos sucedieron hace 7 meses, son historia pasada. Se equivoca, es historia presente. El paro y el sabotaje petrolero son las 2 caras de una misma moneda. La única diferencia es que ahora el papel protagónico lo tiene la meritocracia. Esos señores que se creen los dueños del país. Admita que son personas preparadas, con mucha experiencia y que conocen a fondo el tema petrolero. Sí, para emplearlo en su propio beneficio y entregarlo a las transnacionales sin pudor ni vergüenza. Levantaron una empresa que es un ejemplo a nivel internacional por su eficiencia y productividad. ¿Al servicio de quién? Hablemos claro. Todo este lío comenzó con los decretos que firmó el presidente en el marco de la ley habilitante, en particular la ley de tierras y, muy especialmente, la ley de hidrocarburos. Se lo repito, soy periodista, recojo los hechos, las opiniones, soy un testigo neutral. Porque tengo la sensación de que se está justificando. Y yo la sensación de cierta hostilidad en su pregunta. Mi obligación es ser objetiva. ¡Objetividad! Ha utilizado ese concepto al menos 3 veces. Hay un problema implícito en él. De tanto manosearlo lo han prostituido. No quiero ofenderla, pero la
objetividad de los periodistas hace tiempo que se hundió en las entrañas del infierno. Esa es una afirmación agresiva. En absoluto realista. Puede pensar como quiera. En eso estamos completamente de acuerdo. No hay una verdad absoluta. En este país hay gente que no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados y ver cómo todo se desmorona. Otro veto que se cae. ¿Qué busca? Contaminándose con la marginalidad. Información. Sacar a la gente. Saber exactamente lo que piensan para después pasarle factura. Porque siempre tiene que imaginar intenciones ocultas. Voy a asumir ingenuidad de mi parte. El que tiene dudas y de verdad necesita respuesta. Se la voy a dar y después haga con ella lo que le dé la gana. Veamos si son convincentes. Y sí, hay ironía implícita en mis palabras. Hemos llegado al punto casi perfecto, casi, al de la honestidad. Me encantan los seres humanos cuando se quitan las máscaras. Muy bien. La Coordinadora Democrática, la CTV, Fede Cámaras, la Gente del Petróleo, las autoridades eclesiásticas y algunas ONG unidas, perdón, me olvidaba, el nuevo articulador político, los canales de televisión. ¿Según usted para qué? Se lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. Sacar al presidente de Miraflores. ¿Por qué no pensar que es una presión necesaria para que el gobierno rectifique sus políticas equivocadas, para exigirle seriamente abrir un diálogo con todos los sectores del país? Por favor, no me subestime. Nos pasamos 2 meses en eso del diálogo y terminaron pateando la mesa. Fracasaron con el golpe, pero no se dieron por vencidos. Siguieron maquinando, el tiempo suficiente para elegir con absoluta frialdad el nuevo objetivo, destruir la industria petrolera, sin importar el precio, ni las consecuencias, ni el sufrimiento de la gente, al carajo con el país que se haga pedazos. En su miopía, en su irracionalidad política, era la única vía para tumbar el gobierno. Esa es una opinión, no un argumento. Bien. ¿Quién, en su sano juicio, puede considerar que cerrar los pozos petroleros, sabotear las refinerías poniendo en grave peligro y riesgo cualquier intento de reactivarlas son instrumentos de paz? Por supuesto que usted no. Y cuando digo peligro me refiero a daños irreparables en instalaciones y en vidas humanas. El deterioro físico infligido a los sistemas que sostienen las operaciones en los campos, taponeando los oleoductos, facilitando el derrame de los crudos, los incendios, las explosiones, pueden ser llamados simples instrumentos y acciones de paro. ¿Qué nombre debemos darle a la paralización de la flota de barcos, impidiendo el tránsito de la gasolina o el transporte del petróleo, llegando incluso a deteriorar máquinas de buques para impedir su funcionamiento? Estos inconscientes pararon el Gileón a la entrada del lago de Maracaibo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera producido un accidente? Una catástrofe de dimensiones incalculables. Otra. Robaron e hicieron desaparecer todos los documentos fundamentales para el funcionamiento de la industria petrolera. ¿Cómo se debe llamar a eso? El derecho a la desobediencia civil, garantizado en la Constitución. El derecho a impedir que se sigan regalando los recursos energéticos de este país a una isla comunista. ¡Cuánto cinismo! No solo entregaron todo el petróleo a las compañías transnacionales por migajas, se dieron además de manera indigna toda la plataforma informática a empresas manejadas por personas vinculadas estrechamente con aparatos de inteligencia norteamericanos. ¿Tiene idea del daño, de las pérdidas millonarias que implica este sabotaje? Millones de dólares. Miles y miles o decenas y decenas de millones de dólares. Imagínense un instante lo que se hubiera podido hacer con esos recursos en salud, en alimentación, en vivienda. Un dato más sobre estas personas que usted parece admirar. Antes de irse, arrasaron moralmente con todo lo que encontraron a su paso. Cámaras de televisión, equipos de sonido, pinturas, y para usted de contar. Lo tenían todo tan planificado que hasta organizaron seguir cobrando sus sueldos, pese a haber abandonado sus puestos de trabajo y estar arruinando el país. ¡Delincuentes! Eso es lo que son, simples y vulgares delincuentes. Espero no haberla hecho perder el tiempo. Puede ir a otras casas.
este barrio no todos piensan como yo. Pero antes, un par de consideraciones para su investigación, si esta de verdad existe. Esa constitución de la que usted habla, la parimos en un proceso constituyente, un verdadero ejercicio de poder popular. Ya no somos invisibles, ya no somos una masa anónima. Ahora tenemos un legado histórico que cumplir, no mañana ni pasado mañana, ahora, hoy. Y la conciencia de ese legado se la debemos a ese señor que está en Miraflores. Ese señor al que ustedes quieren tumbar porque no le perdonan que haya puesto todo su empeño en comenzar a pagar una inmensa deuda social acumulada durante tantos y tantos años con nuestra gente. Anoten, este barrio no se lo va a permitir. Este pueblo no se lo va a permitir.